Hola a todos, y bienvenidos a la cinta de FNAF llamada No Place to Run, una creación del talentoso Busar, cuyas creaciones hemos visto previamente en el canal. Lo que verás a continuación serán los acontecimientos de este episodio, el cual fue agregado a la lista de reproducción de la tercera temporada de los archivos de mantenimiento, es decir, que es completamente canon para dicha serie que hace mucho tiempo vimos en el canal. No es estrictamente necesario recordar los episodios previos para comprender lo que veremos aquí, aunque si estás interesado en la serie, dejaré en descripción su historia resumida. Sin más preámbulos, y recomendando primero experimentar el video original, veamos de qué se trata. El episodio inicia con un comercial que da la bienvenida al nuevo y mejorado Freddy Fazbear's Pizza Funhouse. Sin embargo, la transmisión presenta varias interferencias con noticias anteriores. Freddy Fazbear's Pizza Funhouse. 5 children have gone missing today after a birthday party here at Freddy Fazbear's Pizza. El anuncio destaca lo que ofrece esta sucursal: un comedor, sala de juegos, atracciones temáticas y un espectáculo en el escenario. Luego se presentan los encargados de gestionar el local: William Afton, cofundador y director de finanzas, y Henry Emily, cofundador y director creativo. Se menciona que ambos han dirigido la marca Fazbear Entertainment desde 1988, y aunque reconocen las trágicas noticias de localizaciones anteriores, aseguran que esta nueva sucursal cuenta con medidas de seguridad mejoradas, algo que no es primera vez que escuchamos. Se confirma que al menos habrá un guardia tanto en el turno de día como en el de noche. Más adelante, el comercial revela que el lugar dispone de más de 25 cámaras de seguridad, distribuidas en el interior y el exterior. Al introducir un nuevo sistema de control infantil para reforzar la seguridad, la transmisión vuelve a interrumpirse. Are anxious over disappearances at Freddy Fazbear's. Locals say it's reminiscent of the murders at the Hurricane, Utah Freddy's location just 2 years prior. Posteriormente, se explica que los animatrónicos cuentan con una base de datos policial integrada, lo que les permite detectar criminales y dar alerta en caso de identificar a alguno. Además, poseen sistemas de equilibrio renovados, interruptores de apagado de emergencia, límites hidráulicos y mantenimiento regular. Finalmente, tras todas estas presentaciones, se muestra un fragmento del espectáculo en vivo que ofrecen los animatrónicos. All right, band, you're ready to rock and roll. Sure thing, Freddy! I'm as ready as ever. Ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together for the one, the only, Freddy and the Fazbear Band. You just got home from school, the place too many rules. Imagine you could party all day You could go to a fun house with all your favorite friends. And we could sing and dance to the very end. forget your troubles, leave them behind. In this magical place, happiness you'll find. So come on down, let's have some fun. Freddy's Pizza Funhouse, the number one. Take it, buddy. La escena cambia y vemos a Jeremy dentro de una habitación, empuñando un hacha. En la pared destaca un tablero de corcho cubierto con recortes de periódicos y papeles relacionados con los incidentes pasados, lo que refleja sus crecientes sospechas de que algo anda mal con los animatrónicos.
Jeremy va a su auto, guarda su hacha y se dirige directamente hacia el restaurante. Jeremy ya trabajó ahí durante 5 noches previamente y descubrió varias cosas sobre los animatrónicos. En la noche 1 no se activaron. En la segunda salieron de los escenarios. En la tercera el robot zorro lo miraba. En la cuarta los rotos lo atacaban. Y en la quinta todos buscaban agredirlo salvajemente. Como las conclusiones llegan hasta la noche 5, se da a entender que ahora se dirige al local para trabajar su sexta noche, y consciente de que los robots actúan salvajes, esta vez lleva un hacha no solo para defenderse, sino para destruirlos. Luego, se muestran distintos escenarios del interior del restaurante, los pasillos adornados con dibujos en las paredes, el comedor con el escenario principal, y una máquina arcade que hace referencia al minijuego de Puppet, en el que coloca las almas de los niños dentro de los robots. También aparecen los animatrónicos antiguos y el famoso traje Spring Lock de Spring Bonnie. Jeremy Fitzgerald baja de su auto con una cámara en mano, decidido a obtener pruebas de que los robots son hostiles. También empuña su hacha y se aproxima a la entrada del restaurante. Sin embargo, descubre que ninguna de sus llaves sirve para abrir el candado de la puerta. Are you kidding me? Do none of these really work? Desconcertado, decide llamar por teléfono a alguien relacionado con el local. La respuesta que recibe es inquietante. El edificio está cerrado porque alguien utilizó uno de los trajes Springlock, y esa persona estuvo implicada en la desaparición de 5 niños. El lugar permanece clausurado para realizar investigaciones, aunque sorprendentemente hay una fiesta programada para el sábado, es decir, al día siguiente. En esa misma llamada se recalca que Jeremy deberá presentarse para cubrir el turno diurno. What? They expect me to work the day shift when they don't even let me know that the restaurant is on lockdown? Welcome to the party. Cuando le recomiendan simplemente regresar a casa, Jeremy cuelga de manera abrupta, se aproxima a la puerta y, decidido a entrar, utiliza su hacha para romper el candado que bloqueaba el acceso. Come on out, you sons of bitches! Your old pal Jeremy's come back to play! Hello? What the? You stupid machine. Stupid! 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 Hello? 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 You want to take my flashlight batteries now, you piece of shit? Pathetic. Tras haber destruido al niño más odiado por todos, Jeremy nota que los animatrónicos del escenario comienzan a activarse sin motivo aparente. Sospecha que algo anda mal con el generador de energía y decide ir a revisarlo. Sin percatarse, Chica abandona el escenario. Jeremy se dirige a la oficina para intentar solucionar la falla. There we go. Damn, these things make it so difficult to do anything around here. Más tarde, regresa al comedor y descubre la ausencia de Chica. Intrigado, decide investigar una habitación cercana tras escuchar un ruido extraño. Hello? Oh, shit! Looks like There you are. somebody's hungry for some pizza. Consciente del peligro, Jeremy se propone destruir al resto de los robots del escenario, comenzando por Bonnie. Sin embargo, su intento es frustrado antes de concretarlo. I've had enough! Prohibited items aren't allowed here at Freddy Fazbear's. I thought you would have known that. Hey there, buddy. Wanna play? Hey, back off! Oh, shit! Holy shit!
worried sick. Tanto Freddy como Bonnie pierden de vista a Jeremy, pero él ignora que, desde la oscuridad, una amenaza mucho mayor lo acecha justo cuando cree haber encontrado un momento de seguridad. Hey, honey, it's closing time. What the hell? Looks like somebody wants to play a bit of hide and seek. I hear you. Jeremy logra escapar y encuentra un fierro que podría servirle como arma improvisada. Su recorrido por el local continúa hasta dar con una habitación en la que aparece Fredbear, para su sorpresa, pues creía que había sido desechado tiempo atrás. La tensión se intensifica cuando el viejo Freddy también hace acto de presencia e intenta agredirlo. Get away from me! Jeremy consigue escapar nuevamente, aunque con graves consecuencias. Ha quedado manco, quedando en clara desventaja para futuros encuentros. Aunque su amenaza inmediata no logra alcanzarlo, nuevos problemas comienzan a surgir. He too can become a pirate, but first he's gonna lose an eye and an arm. Seems like they got to you before I did. Well, that's no fun, is it? Who are you? How do you know about these machines? That's not important. Why did you come to destroy them? They love to play with you. Those things nearly killed me. They need to be stopped. Well, I won't keep them waiting.
waiting too long, but before that, I'd like to show you something first. Mr. Afton? Happy to see me? You did this to these kids. Shh. I can't have my little secret getting out. So long, Jeremy Fitzgerald. Hope you've enjoyed your stay here at Freddy Fazbear's. Wait! Come back here! Oh, what's the matter? I won't cry. At least not that hard. El video concluye con un periódico que informa sobre el destino de Jeremy Fitzgerald, guardia de 28 años. El artículo revela que fue encontrado con heridas críticas en la cabeza, creyendo que fueron provocadas por un ataque de uno de los robots. Y no se equivocan. Había sido hallado tirado en el suelo de un cuarto de almacenamiento por Rosanna Clark, una conserje que llegaba temprano a su jornada laboral. La policía acudió rápidamente tras ser llamada, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Jeremy había sucumbido a la pérdida masiva de sangre y a otras complicaciones adicionales. Al final, la CEO de Fazbear Entertainment declara que la compañía se recuperará de esta tragedia, siempre y cuando esté dentro del presupuesto. De esta forma, el episodio llega a su fin. La historia de Jeremy Fitzgerald termina de la peor manera posible. A pesar de sus intentos por enfrentar a los animatrónicos y buscar la verdad, terminó siendo una víctima más de Fazbear Entertainment, una empresa que sigue tratando de encubrir tragedias bajo la excusa de recuperarse dentro del presupuesto. El video forma parte de la tercera temporada creada por Buzzard, que actúa como precuela de las temporadas anteriores. Si quieres saber sobre su trama, dejaré el video con la historia resumida en descripción. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Muercitine.